siguiente programa debe ser tomado con calma y como divertimento, ya que los comentarios expuestos por los participantes atienden a una conversación entre amigos, sin fines pedagógicos o culturales. Entiéndase esto como el ejercicio de documentar las ideas que surgen en el ambiente de la intimidad que genera estar entre amigos. Lo se puede editar todo. Es hasta que tapas atrás. No sé qué. Haces, güey. A huevo, Vale. Qué raro te dije que era la que no sonaba. Creo que no. Ya estoy. Yo me quedé con la canción completa. Me estoy dando un viaje. Se me quitan 15 años. Regreso a la prepa, güey. Esta noche yo sé. Me rehuso a decir pendejadas con esa vieja de Está mejor mi pello porque casi todo lo que digo. Ya es mucho. Cámara puta, no ha llegado el momento en el que es princesa. Me voy a quedar con la duda de qué pasa. Me siento raro. Bienvenidos a el podcast que se llama Migraña. Gracias por sus comentarios, gracias por sus 3 dislikes. Me llegaron, me pegaron. Gracias. No mames, güey, todavía estoy pagando el pinche psicólogo de tu depresión. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre fobia. No la banda. No tires de fondo. Sí. O sea, salió. canción, La güey. gente se confunde. Solo tengo una canción de fobia. Yo me confundí, güey. Bueno, ya. Oye, No mames, ¿Eso es la banda? yo investigué de la vida de este pendejo. ¿Entonces del grupo? ¿Dónde estudiaron? Oh. No, verga. Verga, va a tener que Yo improvisar. supe dónde estudió la primaria Leonardo, no sirve para nada. Bueno, vamos a hablar de fobia. Hoy, mágicamente, logramos poder convocar a Raúl. Sí, Raúl está aquí. Bravo. ¡Lo logramos! Gracias, gracias. Crossovers verga, ¿sabes? Es que a mí Crossovers, güey. me gusta que me rueguen, güey. Pues Ya, el gato no creo que ya les entendió. di bastante tiempo. Ya vamos Me a estoy arriesgando a que ya no me Vine a vuelvan a subir el invitar. nivel del podcast. Ya vi que los anteriores Ya vi fueron que una me mamada. necesitan. Ya vi que me necesitan, vamos a contribuir. A darle Bueno. más tono. a Bueno, esa todavía contabilizamos a Raúl como invitado. No sabemos qué tan serio es su participación. Está en casting todo. Está en casting onda. todavía. En casting. Está compitiendo con el ping-pong. Todavía también el ping-pong lo tenemos como invitado. Se están peleando la silla de mano. Tenemos una silla en forma de Estamos manita. buscando el papel de mascota todavía. Todavía no hemos visto qué botarga le queda mejor. Todavía no sabemos quién va a ser la mascota. Pero este güey tenía que traer la cámara, no mames. Es su razón de ser. Güey, ya es algo, güey. Ya existe. Con que esté aquí. Ya, pero con sí que ya es- exista, ya no hay que pedirle más. Ya, güey. Está otra vez nuevamente con nosotros el doctor Víctor Ángel. Doctor. Tenemos a Adrián el güero. Échenle ganas, ¿no? Vale, Es que ver. eres bueno, güey, no podemos. Puta madre. Perdió en la pausa. Perdóname por mi color de piel, sí. Perdóname, güey. Lamento. Amarillo. Y yo ando minido otra vez. Aquí está. A huevo. Yo me voy a poner edición y me voy a aplaudir. La verdad, Y como invitado especial tu carnal, güey. No sé. Ya, lo güey. Ya nos presentó a los dos que Pon estamos de atención, mascota, güey. güey. También, güey. Vale, verga, güey. Valen verga. Ahí pones risas de sitcom, güey. Ti. Va. Bueno, vamos a hablar sobre fobia. El fobia parece que lo eligió el doctor, pero creo que yo influí ahí medio de forma extraña. El Raro. doctor nos puede ayudar a introducir. Bueno, es que él no entiende los albures, pero nos puede ayudar La parte a, intelectual. a ingresar al tema. No nos por favor. introduzca nada. No nos introduzca nada, por favor.
No, claro que sí, Si yo quiero, Es que Claro que no, sí, güey, no, vete no, acomodando, no, güey. no, Tú no. no decides qué pedo, ahí te voy. Venga, venga. Adelante, adelante. Adelante. No, Víctor. No. Sí, porque por atrás no. Adelante. Bueno, está bien. Fobias, un tema muy muy interesante y algo que me pareció muy atractivo de este tema es que todos podemos tener miedo, pero no necesariamente podemos tener fobias. Pues una fobia es básicamente un miedo, pánico o terror, pero El que quieras, güey. son habituales en la infancia. Un combo. Pero solamente será fobia cuando haya un miedo específico que se asocia a una conducta de evitación, produciendo un daño en la adaptación personal o en la relación social del individuo. A lo largo de la vida podemos tener miedos, incluso muchos estudios hablan de distintos tipos de miedos según el desarrollo de la persona, pero será hasta la edad adulta cuando nos daremos cuenta que hay ciertos sucesos, ciertos objetos, ciertos entornos que nos provocan horror y que buscamos evitarlos. Muy interesante el tema, no sé qué opinan ustedes. Bastante Tradúceme bien, algo. bastante. ¿Qué dijo el Lo que el doctor? doctor quiso decir Me es quedé en que fobia. hay que distinguir que existen las fobias y los miedos. Las fobias ya se determinan como fobias cuando ya esa ansiedad, esa angustia, ese estrés que te generan ya no te permite llevar a cabo una vida normal. Por ejemplo, Raúl tiene una, no sé si su aracnofobia sea aracnofobia. Si te ponemos un cartón de chelas y te decimos, en ese cartón de chelas hay 2 chelas que sí tienen, que están frías, pero hay 3 arañas. Pero hay 3 arañas. Si Raúl logra sacar su chela y chingue su madre, no le importa tanto la araña para mejor preferir la chela, entonces él no tiene esa fobia. Es un miedo. Pero en caso de que él sí no se atreva a sacar una chela siendo que él ama la cerveza, que no la pueda sacar, entonces sí es una fobia. Es una fobia. Sí es una fobia. No, No. fíjate que yo, o sea, cuando me dijeron que iba a ser el tema, yo mismo pregunté, ¿a qué le tengo miedo, güey? No mames, ¿te acuerdas de la araña? Y creo que no son las arañas, güey. O sea, sí me dan asco, en general, todos los insectos, creo. Pero creo que a lo que sí le tengo miedo, güey, es al agua. No sé por qué. Por eso tomo cerveza. Por eso todo. tomo cerveza. Por eso tomo ¡Ah, cerveza. cabrón! No, güey, me refiero a... Sí, no mames, cuando llueve no sale de su me casa, güey. refiero Pregúntale a mi riñón. Me refiero a una alberca o algo, güey, meterme a nadar o al mar, me da miedo, güey. Y creo, Pero bueno, ¿por qué miedo? ¿Por qué? ¿Qué lo pedo? poco que pude googlear. Es que venía manejando, güey. ¿Por qué me da fobia? ¿Por qué me da miedo? No. ¿Por qué me da miedo el agua? Yo leí que hay ahí un psicólogo alemán, no me acuerdo ahorita el nombre. Un tal Freud, ¿no? Un tal Freud. Ese- Bongen. ese que Llamémosle siempre- Bongen. Jochen. Alemán, güey, es un Rammstein, güey. algo así. Pongámoslo el Doctor psicólogo, Rammstein. el doctor Rammstein. Habla de que Du las- hast, y que du du hast, hast. güey. Habla de que du hast nicht, güey, no mames. Y Habla me de que- Prozent. De que una fobia, güey, proviene desde un trauma de la niñez, güey. Y lo pienso y creo que sí, güey. Una vez estuve a punto casi de morirme, güey, ahogado en una alberca. ¿Qué edad Entonces- tenías, güey? Yo creo que unos 7 años, yo creo. Más o menos, güey. Entonces ahora que ya estoy más grande, güey, como que siento esa sensación que yo tuve a los 7 años cuando me meto a una alberca, güey. Entonces, a lo mejor no es fobia porque sí me meto al agua y... Pero es un Aunque trauma. estoy en la orillita, güey. Con mi pelotita. Pero sí es un Con sus trauma. flotis, güey. Sí es un o sea, hasta la fecha yo no he podido tomar, por ejemplo, clases de natación. Que me lo han propuesto, ¿no? No, pues métete a nadar para que se te quite el miedo, etcétera, etcétera. Pero no puedo, güey. No sé por qué. Y eso que dices de las arañas también, güey, sí me dan miedo, ¡Ah, chinga! Pero Pero si menos que sacas la- la chela. pero sí sacaría las chelas, güey, o sea, Pero a lo mejor Digo- y si hay una chela en el fondo de la alberca, güey, se echa. Ah, no mames, sí, cierto. o sea, no. Terapia de exposición. Ahí se queda la Sí, chela, ¿no? güey. Aunque sea un chapoteadero, güey, no se mete. Y ahora que ya eres adulto, pues te das cuenta de que sí, ¿no? A lo mejor tu trauma, tu miedo viene desde algo que experimentaste de pequeño. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué le tienen miedo? ¿Miedo o Puta fobia? madre. Miedo. Es que no necesariamente Sí, tiene que ser empecemos fobia, por güey. miedo. No vamos a llegar a fobia porque también está ahí el
miedo moderado y que pues obviamente todos le tenemos miedo a una pistola cargada en la 100. Pues no mames, o sea, a morir es una A la advertencia intoxicación por plomo, es la ¿no, güey? advertencia 3 de pinches peligro. balazos, güey. Es la advertencia de peligro, o sea, sí tenemos ese cosa de respeto de que dicen, no, pues tampoco le voy a jugar albergas o aventarme en un paracaídas si no he practicado, pues también genera cierto miedo, es un miedo Exacto. moderado que te ayuda a no ser tan pendejo y no morirte. Bueno, bueno. Y ya dependiendo de cómo van evolucionando, si se vuelven algo ya molesto, como lo de las arañas, o quedarme calvo, que sí es algo molesto. Y lo traemos en los genes, carnal. Sí, tengo miedo a quedarme ¿A la calvo. calvicie? Esa madre, apunté un chingo de fobias y no sé cuáles. Creo Otra vez Pelonfobia. media pinche. que es peliofobia. Calvifobia. Ahorita la pinche. Se llama falacrofobia. A la Falacrofobia. verga. Pero si realmente yo Que tuviera. se te caiga el fal. Entonces no, por eso se no. llama folicure, ¿no? Se llama, ¿qué? Falacrofobia. Falacrofobia. Tiene Es algo como, que ver, como ¿no? que viene. A huevo. Folículo, Los folículos güey. capilares es otro pedo. Y es que si realmente tuviera fobia a quedarme calvo, ya estaría usando tratamientos, ampolletas. Yo me hubiera O gorra, encantado güey. también. O gorra, ya En me el hubiera- peor de los ya casos, me gorra. hubiera empezado a poner mamado para hacer un pelón mamado Sí, y no ¿no? ser calvo. Pero, Al verte pero como no, Vin Diesel no es y no suficiente como- ese miedo, esa molestia que me genera el poderme quedar calvo a que realmente sea una fobia. Pero entonces, fobias, Adrián. Puta. La Es que respuesta fíjate de que tengo un la problema yo pregunta de con las Raúl. fobias, porque miedos te puedo decir que tengo un chingo. Por ejemplo, a mí las alturas me aterran. Nunca he tenido una experiencia, al menos que yo recuerde, en donde haya estado a punto de morir de una escalera en un piso 6 o alguna mamá así, pero las alturas Pero me la dan miedo. sensación, ¿no? No, güey, yo me subo a un banquito para cambiar un foco y me tambaleo. Y ahí... Ah, bueno, eso sí, ya no mames. No, es que por eso es fobia, güey, no nada más es miedo. Cuando yo llegué a vivir a donde O sea, vivo pero ahorita- tú piensas, tú crees Yo sí lo ¿eso ya es catalogaría como O fobia. sea, Es que la eso ya fobia es te incapacita, entonces si Exacto. llega al grado de no poder poner el foco, entonces es una No, fobia. o sea, sí lo pongo, pero lo pongo como pinche gato asustado, ¿no? Temblando bien, me tiemblan hasta las amalgamas. Paso, Y es que hay suéltalo. 3 elementos para que podamos Pónganse hablar agua, de tierra. trastorno fóbico. Te sobró, te sobró. Pues más o menos, el primero es que Orina. el sujeto tenga una conducta de evitación del objeto amenazante. ¿Cómo? Sí, o sea Que lo que, estés evitando hacer para que evite algo, el objeto, el suceso o el entorno que le provoca miedo. El segundo es que tenga una conducta de reafirmación. Ahorita que por ejemplo hablaban de las arañas, me vino a la mente esas personas que con una escoba quieren bajar una araña que esté en una esquina. Es como una especie de acción de lucha. Y- ¿Por qué? que no te confrontas realmente con el Sí, que problema. no. O sea, lo evitas lo literalmente. evitas y buscas alejarlo, buscas. Y se va fortaleciendo ese Exactamente. miedo. Y es por eso que se va generando ya la fobia. Porque al evitar esa situación que te genera ese miedo, lo vas alimentando más. Al evitarlo, se va creando más esa expectativa de que te causa pánico, te angustia, Yo te podría decir que descontrola. es cierto, porque yo la neta sí evito las situaciones en donde estoy en una posición alta. Por ejemplo, hay unas pinches escaleras en la Plaza Forum Buenavista. Güey, vives Son en automática. Tlatelolco, ¿cómo le vas a tener hasta tu... Pero no estoy al lado de la pinche Güey, ventana en cualquier siempre, momento, güey. vale verga, te mueres, güey. Sí, un pinche infarto. Deja tú el temblor, güey, que se caiga. El infarto, güey, ahí. Adrián chingó a su madre. Pero no, hay unas escaleras que son escaleras eléctricas, güey, están súper delgaditas, pero das unos 50 centímetros a la derecha o a la izquierda, güey, te das el putazo de tu vida. Porque no hay realmente nada abajo. Entonces, no se me hace una muy buena o mala planeación, no soy arquitecto, pero lo que sí es que da un puto pánico voltear hacia abajo. O sea, por aquí te da miedo, güey. Ajá. Por las Exacto, es el Porque punto. yo he ido a esa plaza varias veces y nunca me había Y no hay fijado, pedo, ¿no? exacto. Y yo cuando subo por esas escaleras, güey, porque también, o sea, tengo miedo, ¿no? No voy a decir, no mames, agárrenme. Pero si me agarro el pinche barandal con las uñas. Dejo ahí el resto Si de- yo me caigo, me traigo 4 metros de del caucho que gomita, ¿no? tiene, ¿no? No me voy solo, culero. Bueno, pero tú, Doc, ¿a qué le tienes miedo? Fíjense que algo a lo que yo le tengo miedo y es algo que está yo me río. Ah, cabrón. A la oscuridad, no, por alguna razón, por ejemplo, cuando veo alguna película de terror o sí, alguna película de tinta sobrenatural, he estado como 1 o 2 semanas en no escuchar cosas o ver imágenes. ok. me- Hipersensibilizas a cualquier... Sí, yo creo que soy una persona. Escucha el pinche muy alfiler del vecino, ¿no? impresionable. Puedo ir por la oscuridad. Escucha el afilador afuera. Pero fíjense que también algo que sí me angustia sobre todo es esta cuestión de las posesiones demoníacas.
siempre me ha incomodado el tema. Oye, pero me hablas de que sobre todo cuando es una película de terror o con ese Se tipo. sugestiona. Sí, Ese es mi punto. ¿No crees que entraría en sugestión en lugar de miedo como tal? Son cosas diferentes. No, ya sería diferente cuando lo pones en contraposición con la fobia, pero sí con miedo sí entra, porque igual esa Miedo misma temporal, sugestión, pero. se está generando esa incomodidad. Es lo que también yo estaba viendo, que había diversos tipos de miedo. El miedo ese que decía yo, el de tener la seguridad, el miedo respetuoso, de saber que no voy a hacer alguna pendejada que me lleve a que me pueda morir. No me voy a acercar a un risco si sé que está todo feo y que probablemente se pueda desmoronar ahí las piedras y me vaya a caer. No lo voy a hacer. Ya por tu pueblo hay varios, ¿no? Y hay un chingo de crucecitas también, güey. Eso es puro instinto. También ¿no? hay De otro, sobrevivencia. está Es el que otro, mira. está el otro que te genera ya más molestia, que por ejemplo sales de ver una película de terror y pues obviamente vas a evitar pasar por la iglesia cuando está oscuro y está lloviendo, porque pues ya te generó cierta sensación incómoda el estar con la película. Y sí, como tú lo dices, ya está sugestionado, pero ese miedo no le incapacitó, ese miedo sí está, y aunque sea generado por alguna cosa ficticia, sigue siendo un miedo real, un miedo que él tiene que esa situación ficticia se vuelva en un momento real. Entonces, ya después puede seguir evolucionando a que, por ejemplo, es como la alarma de un carro. Va sensibilizando la alarma de carro, hay veces que la ponen demasiado sensible, que pasa un tráiler y suena. Aunque no lo toque ni nada, pero suena porque está demasiado sensible. Entonces eso, la fobia llega en un momento en el que ya tú te estás desprogramado, ya no está lo suficiente, ya no está bien tu alarma para reconocer cuál es un peligro real y cuál es un peligro ficticio, algo que sí ya te está deteniendo y ya te quedas mal, ya te paralizas, y entonces ya es obvio. Pero yo creo que sí, el que veas una película de terror, aunque te sugestione, sigue entrando dentro de los miedos. No te incapacita, pero aunque se haya generado artificialmente, sigue siendo un miedo que está ahí, que te molesta y que... Bueno, pero es que ¿quién no ha tenido miedo con una película? Exacto, y sobre todo cuando tienes menos criterio de la realidad. O sea, entre más Y chavos sobre todo eres. cuando eres Yo- niño y viste yo la Yo película sí de he payaso. visto varias películas que sí me sugestionan. No, y hasta Y gente cuando más. estoy durmiendo en mi cama, sí, digo, a lo mejor no me ha pasado ya. Porque ya no he visto mi Últimamente, madre. ¿no? Tiene como un mes que no me pasa. Pero digo, así de Las sábanas pequeño, estaban limpias Ya el último se mes fue el completo, colchón güey. desde el último. Ajá, Ya no o sé sea, qué. Sí recuerdo que alguna vez, tal vez por una película o hasta un video en YouTube, no sé, sí sentía así ese miedo, güey, cuando yo estaba durmiendo, ¿no? Ah, sentía pelos. Ajá. Bueno. Digo, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, pero mira, es que iba una parte bastante coqueta a la que yo iba a llegar. Alguna vez hace un chingo de años leí que psicológicamente hablando el miedo se divide en dos partes o en dos grandes áreas, que es el miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional es todo aquel que está causado por una razón, por estúpido que suene, ya sea una película, ya sea una experiencia de chiquito que te ibas a ahogar, güey, ya sea que te da miedo que tu alma se pierda en el infierno por los 4 demonios los 4 cabezas del apocalipsis que vienen a jalarte las patas, no sé, güey. Ya sea que porque no te quieres ver pelón, por no los sé. 13 jueces Puede ser por cualquier cosa. Pero que sea una razón. Vanidad, específica. exacto, tienes una razón. Es la vanidad, está el dolor. Sí, El sí. ser humano, por ejemplo, lo que más le teme es al dolor. La muerte. La muerte es otro pedo, pero no la muerte propia, La justamente. incertidumbre de- La muerte de- ajena. O sea, que a ti se te muera muera algún ser exacto, querido, algún ser ¿no? querido. Ajá. Y sobre todo si Horrible, tienes ¿no? alguna dependencia de ese ser. Pero hay algo muy curioso. Y aquí me gustaría andar un poquito en este tema, si me lo permiten, permítanme, no sean culeros. Hay el miedo irracional. Una anécdota bastante sencilla. Alguna vez en mi casa teníamos un negocio, entonces estábamos todos en el negocio, que estaba a 2 minutos de casa, realmente estaba súper cerca, y la casa estaba vacía. Te estoy hablando de que en la noche se atendía el negocio y de repente nunca falta mi madre que decía, ¡ay, se me olvidó la crema, súbete! Fue una temporada en la que teníamos visitas frecuentes de un familiar de mamá. Iba, nos contaba sus penas y se iba, ¿no? Pero lo curioso es que en ese lapso, en ese periodo corto, nadie quería subir a casa, nadie quería estar en casa solo y nadie lo dijo de manera abierta hasta que ya pasó. Yo subí a mi casa y me acuerdo que me daba pánico ver el fondo. Llegaba cantando en voz alta, me valía verga, abría el refri, sacaba la crema, prendía las luces, güey, azotaba la pinche puerta. Yo quería hacer ruido. De manera que... Ajá, como el meme de Bart, güey. Espíritus. Como el meme de... ¡Mírate, soy ingeniero! Está bien, Cóbrame cabrón. atención, ya está la fecha, ¿eh? Sí, se me quedó, güey. Ay, es fobia. No. No, pero eso pasó y dejaron de visitarnos a estas personas y yo me sentía, y hasta la fecha, me siento muy a gusto solo en mi casa, solo de nuevo, solo. De noche, güey, sin luz, jugando Qué triste. videojuegos, Solo. viendo películas. Solo, sin personas. Sin perros. Solo con mi soledad, güey.
Solo con mi pensamiento. Ya, la verdad. Exitazo. Eso ya no es. No, pero a lo que yo güey, quiero es llegar. tristeza. Es exacto. No, pero se siente chido. O sea, Sí, ya no sí. tengo ese pánico de voltear a ver la recámara del fondo y pensar en cualquier momento va a salir algo de Pero, mí, güey. Cualquier momento voy a escuchar algo. Pero ¿por qué? Ese es el punto y esa es la razón por la que te digo que es irracional. Lo platiqué con mi hermano, con mis padres y me dijeron, es que a mí también, yo me sentía... Mi papá, que es un macho bien rudo, dijo, es que yo me sentí incómodo. Y mi hermano, que es medio puto como yo, dijo, a mí me daba un chingo de miedo. Entonces, y empezamos a notar algunas cosillas que son para el siguiente tema, carnal. Pero en esa ocasión en particular, en ese periodo que fueron como 3 meses, nadie podía quedarse solo en casa. Y yo me acuerdo que me daba miedo estar en mi casa Claro solo, que no de sabían noche, por sin qué. luz. Exacto, no había una razón. No te puedo decir que encontré algo fuera de lugar, güey. Ay, poltergeist. No te puedo decir que vi una sombra. No vi ni madres, no sentí nada. Y me daba pánico. O sea, no era miedo, güey. Te prometo que entraba a mi casa, llegaba al refri que está en chinga, güey. Salía 9 segundos, eran un chingo para abrir mis 2 chapas, agarrar la crema, salir, cerrar y correr al elevador. Porque es un piso 12, volvemos al punto de las alturas, ¿no? Ese miedo es irracional. No tenía una razón de ser. ¿Qué opinas, Doc? Y es que ahora que hablas del miedo irracional del pánico, acabo de recordar que yo tengo un miedo irracional a los alacranes. ¡Ah, la Cuando madre! veo un alacrán, como que se apodera de mí un... No sé, Alacrán. mi yo silvestre sale y quiero... Me acuerdo que en una Y ocasión... me quiero comer el alacrán. Sí, yo no sé qué tienen, que hasta cuando Ah. los ves así cara a cara con su aguijón te amenazan y pierdo el control. Me acuerdo en una ocasión que creo que estaba en algún baño o algo así, que me encontré un alacrán e instintivamente empecé a agarrar el jabón del líquido Y lo tiré. y se lo empecé a aventar hasta que alguien me vio y dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice que trato de matar al alacrán con jabón. A jabonazo. ¿Por qué? A ver si se muere a soplidos el puto. Sí. Ahí sí me llega, comprende esa irracionalidad, es un actor absurdo ante un... Ante un Ah, evento exacto, determinado, exacto. güey. O ante una falta de evento. En mi caso no había después que evento. lo piensas es muy tonto, ¿no? Sí, cuando dices, quiero matar a un alacrán con jabón. Con O jabón. en una Sí. ocasión... me Hasta que con- rechenes, culero. El alacrán sí se fue limpio, ¿eh? Creo. Se fue Se fue limpio, ¿eh? Se fue oliendo rico ese alacrán, güey. Y en otra ocasión volví a encontrarme... Al mismo otro alacrán con 3 alacranas, güey. Y otra vez se apoderó de mí esa irracionalidad. Agarré creo que una sombrilla o una escoba y empecé a golpear como si fuera, no sé. O sea, pero al alacrán directamente lo empezaste a querer Empecé a atacar. golpear, pero creo que no le daban el alacrán. Bueno, Ya es que una mis- sombrilla, mi hermano. Ahí mismo, ¿no? Se empezaba ¡Echó a volar! ¡Vámonos! Ahí sí comprendo el miedo que te enceguece, que te hace actuar de forma irracional. absurda. No estás enfrentando el objeto del miedo, te tratas de defender de lo que sea, ¿no? Como que pierdes el control. No sé si por eso. Pero no llega a fobia porque lo pudiste enfrentar. Bueno, lo intentaste enfrentar absurdamente, pero lo intentaste enfrentar. Bueno, sí, no salí. No lo corriendo. evitaste. Donde sí salgo corriendo es con las ratas, por ejemplo. Esa sí no sé por qué. No, y aquí en esa hay un buen. Aquí De ¡Sube las piernas, carnal! Aquí afuera en la calle, pues encontrar varios. Hay varias. Pero mira, Aldo tiene 5 gatos, güey. Así que estás seguro aquí. Bueno, los gatos están allá. Viendo tengo un estás tan machete, seguro aquí. tengo un machete. Y Bueno, y ahí hay un par de Regresando a la pregunta de ahora. Falta tú y falta yo. La pregunta es que... ¿A qué le tienes? Es que sí, Miedo, sería vale. miedo, porque fobia no. Porque hay una cosa que se llama tasagorafobia, que es miedo al olvido. Y eso sí me da mucho ¿Olvido cómo, güey? ¿Como Alzheimer? O sea, ya como una Ajá, o enfermedad sea, crónica. miedo a olvidar. o como, ah, qué quién pendejo, se soy, me olvidaron cómo mis fue que llaves. llegué aquí, Ah, olvidar déjalo, cosas, sí. momentos emotivos, cosas, recuerdos chingones, así como los dementores que te chupaban los recuerdos chidos. Órale. Tengo miedo, no, que existan los... Oh, güey, tengo miedo a los dementores, güey. Ahora que lo pienso. Ese miedo es racional o Güey, pero ¿cómo irracional, puedes güey. tener- Si se te olvida algo, ¿cómo le puedes tener miedo a algo? Ah, es que Es el pedo. al global, en general, al olvidar todo. Por ejemplo, ven que tenía yo antes un collage
Porque era O sea, hasta como- que olvides que te dé miedo eso. No, o sea, igual y se me olvida y ya se me quita ese miedo, pero sí tengo ese miedo de olvidarme quién soy, cómo fue que llegué aquí, por qué soy así como soy. No sé, por ejemplo, este ejercicio de hacer el podcast es un ejercicio de recuperar la memoria de la amistad, el estar platicando entre amigos y recordar esas partes, porque si en algún momento a mí se me va el pedo, me da el Alzheimer, voy a escuchar estas mamás y digo, ah, mira, esta mamá, yo creía en eso, yo era antinatalista, abrácenme, güey. Y sí, güey, pues son mis... Güey, es que los quiero, güey. Si no hiciera tanto calor, sí te abrazaba. Ah, sí, güey, todos salimos bien culero. Pero sí, yo puedo decir que si tengo ese miedo al olvido. Pero ¿a qué de que viene no sé ese qué miedo, digo, güey? O sea, no sé, güey. ¿Te han olvidado? No, es que cuando hablas del sentido, muchas personas cuando hablan del sentido de la vida, que hay que llegar a ser felices, hay que Me llegar lo olvidé de mi mente Carrefour, prosperar, tenía 6 yo años. sí tengo muy clavada esa idea de llegar a hacer algo. No tanto de que produzca algo que toda la gente conozca, pero al menos sí dejar esa marca en las personas que me importan en este momento y que sí me recuerden por algo chido, que sepan quién era Aldo, que en algún momento... no tanto que lo cuente. Tiene miedo a desaparecer, güey, como en el Sí, libro de la güey. vida. A que mi presencia sea realmente como lo marcan, solamente un polvo ahí en la caca del universo, güey. Tengo ese temor de que nada más, o sea, vine y no pasó nada. Pero, o No, sea, no. el miedo es a que te olviden o a que tú olvides. A que yo olvide y después Ambas dos. se expande. Sí, es un miedo muy cabrón, si te das Ajá, cuenta, está muy pero complejo. Es que no es cierto, bro, porque no quiero, por ejemplo, que las demás personas me reconozcan o que me recuerden, pero al menos las personas con las que convivo y con las que se supone que tengo esa relación afectiva, que al menos ellos sí se hayan llevado algo, que les haya aportado algo en algún momento. Pues yo me puedo llevar tu compu, güey. Ah, pues sí, pues si me muero ya la algo así como el síndrome de Coco, ¿no? Exacto, güey. Que desaparezcas. Mierda, Que incluso ya muerto, que güey. desaparezcas. Sí, güey. Que alguien ponga Que te mi olviden. foto en la pinche ofrenda sin nadie la pone, qué culeras, güey. No mames, yo les di chela güey, no sé. Hice el podcast. No mames. Compré un amplificador, güey. Ah, chinga, ¿y lo hizo por mí? Compré el micrófono. Vale. Pero Valóralo, entonces, tu miedo se origina ¿a qué? En güey? que no trascienda. No, Que yo- mi existencia no. Pero me refiero a Su miedo es más intelectual y el mío es muy Sí, pendejo. Ajá, güey. es que Altura, sí, estimado. creo que es más. Es que tú siempre has expresado que lo que más te gusta es atesorar conocimiento, cosas productivas, Y experiencia, ¿no? experiencias. Y obviamente, por ejemplo, Contarle algo a la muerte. por ejemplo, el Alzheimer sí sería como que lo peor que te pudiera pasar. porque ¿Conoces todo- las cataratas del Niágara Golf? Ajá, imagínate Todo lo que compensar atoraste. todo el tiempo que me he pasado tratando de ver datos pendejos libros. curiosos para platicar mis pinches fichitas para tener conversaciones. Y se borren del cassette. Y que se borre todo, güey, y que todo lo que hice no valió la pena. Y que se le olvide dónde las dejó. No sirvió para nada. Eso como que Fichitas para conversaciones. Sí, güey, no. ¿Nunca has tenido la necesidad de unas para ligar? Ves una chica guapa en el bar, dices, déjame sacar una. ¿Cuándo Sí, fue la última vez que vomita? Ah, no. Otra vez, otra. Me gusta la nueva canción de la banda MS. Ese está bastante ¿Qué manchado, güey. tal se como- sintió el temblor? Güey, puede, con esa de la banda MS, puede aventarte los calzones o puede aventarte una cachetada. Depende de la vieja que Es sea. un volado. Exacto. Es una apuesta muy agresiva, diría yo. Sí, entonces yo creo que sería eso, el miedo al olvido, a perder la memoria también. Y a la calvicie, pero la calvicie no está tan intensa. Si me quedo calvo, pues ya me Puedo tendré que vivir, poner hay mamador para injertos. comer. Tendré que poner Tendré que poner mamador. La El mujer. injerto, sí. Con la... Como un Francis, Winchester, como Francis güey. que lo retiró con el plumón así. Oh, güey. órale. Por fin voy a ser chino, puto. Cero entradas. Te quedas chido. Pero sí, yo creo que serían esos. serían ¿Te esos. acuerdas de los supercampeones? Había un personaje que se llamaba Bruce, güey. No mames, Parecía así. que estaba así. Parecía que estaba pintado el güey. Capitán. Sí, yo creo que eso, porque Llovía y se veía gris, güey. los demás animales no, las ratas no. He matado varias ratas, he matado como. Sí, es un pinche Hasta asesino, gatos con güey. Alcacercer. Hasta las gatas. Pero un No miedo. digan, no, señores. No, eso no pasó. Ningún animal fue lastimado No, mientras se ningún realizó este animal fue podcast. lastimado, no, Un no, miedo no. que tengas de algún Eso después lo recuerdo o contaremos, algo que sí. hayas vivido. ¿No tienes? Porque me aburrió tu miedo. Porque dije. eso Porque no me parece Miedo, suficiente. verga. Es que, güey, no. Miedo, no, verga. algo que te haya pasado de No, pues tengo miedo a que me violen, pero no es algo que esté frecuente. Pero a lo mejor y me gusta, así que tendría que probar, Miedo que me güey. guste, güey. Y ya no regresar, güey, ya no hay marcha atrás, güey. ¿no? Sí, ya. Cruzando esa línea. Tendría que hablar seriamente con Suri. Mira, Pero algo arraigado. vamos a platicar. a una vivencia no. No, es que no, No, güey. que
No, güey, los perros no, güey, las arañas no, ¿Cómo va haciendo su lista de perros? ¿Los No. alacranes no le dan miedo? Una vez me noqué. ¿El jabón, güey? Me noqué brincando a una alberca, güey, haciéndome inmortal. Y tampoco le temo a las albercas, güey, ni a las orillas de la alberca, güey. No. Ni a los mortales, güey. Ni a, no. Ni a quedarme inconsciente 6 horas. En algún momento le temía a la oscuridad. Eso sí. Y No sí dejaba dormir por eso. Y sí me daba culo, me aventaba así, corriendo desde la puerta del cuarto hasta mi cama. Pero después... Porque pinches asesinos en la sombra son rápidos. Si en güey. algún momento hablamos, quizás sería bueno que se nos ocurriera en alguna otra semana, la siguiente semana, poder grabar un podcast de cosas paranormales. Me la de qué ocurrente. Se me acaba de ocurrir, fíjate. ¡Qué buena idea! De bote pronto. Entonces, tal vez ahí sería cómo fue que manejé esa fobia. Pero pues sí, ya tuvo sus implicaciones paranormales. Pero sí en algún momento me daba miedo la oscuridad y ahora ya no. Ahora ya las voces O sea, lo superaste. ya son parte, sí, son ya... Ya son parte de mí. ya Pues las- él está las- oscuro, güey. lo No acepté. mames. ¿Cómo puedes tenerte miedo a ti? Sí, sí. Verías un mano de déjame, voy a rascar la verga, no mames. Sí, aún con sol sigue la oscuridad. A un ahí. consola ahí sigue. Solo la oscuridad brilla un poquito ahí como de... ay. Tu carnal, cuéntanos tus miedos. Ábrete. Sí, porque ya me Ay. No, o sea, ábrete con nosotros. Sí, porque cuéntanos. algo me aburrió. Sí, porque- Pinche miedo más complicado que la. Me quedo con los alacranes, el agua y las alturas, güey. No estoy- A ver, de ahí, ¿qué puedo decir? No, yo las principales cosas que me dan miedo, una es como que la fuerza centrífuga, o sea, salir volando de algún juego. De la tierra, güey. Me ha dado. No mames, la tierra avanzó muy rápido. ¡Ah, de verga, me está volando! Un día brincas, güey, quieres saltar un charco y verga, güey. Pero ahora que contó Raúl lo de la Salir alberca, ¿cómo? supongo que tengo algún recuerdo de esos manubrios o algo así que vas girando, que tienen como cadenas que te puedes agarrar y Ajá. salir volando. Yo creo que alguna Ah, vez... Los juegos de ya, parque, ya. ¿no, güey? Ajá. Esas ruedas Ah, extrañas. pues a los juegos mecánicos también. Por eso es que me dan mucho miedo los juegos mecánicos, casi no me subo a la... Bueno, es que yo a podría la hablarles ruta. un chingo de miedos porque también me dan miedo los juegos mecánicos. Sí, haz tu propio podcast. Arañas, Ah, juegos pero- mecánicos, pero en juegos, altura. principalmente me da miedo eso. Abre tu blog. Los ovnis tal vez, pero es que no sé, no es tan A los putazos. consciente porque no me ha tocado encarar ¿Alguna a vez uno. te abducieron? Híjole, no me acuerdo, güey, pero Lo me hicieron borraron una de mi memoria. Me hicieron No puedo una afirmarlo ni regresión. negarlo. Y es que eso es el doble miedo a los extraterrestres, güey, y miedo a las agujas. Ya valió, güey. Ah, sí, sí, es Y a que pierda la memoria, güey. A las agujas no soy antivacunas. Sí, Eres por mi pro-vacunas. familia. Eso me se llama vacune, venelofobia. pero yo le tengo mucha fobia a las agujas. Lo acabo de googlear. Y luego ¿Venelofobia? soy químico farmacéutico y me dan miedo las vacunas. Imagínense, entonces. Sí, no, güey, no mames, Quería ser tienes una enfermero, más grande. pero me daba culo. O sea, soy cirujano, pero me da miedo la sangre. Exacto, güey, es que es una realidad. Güey, es una realidad. Yo trabajo en una aerolínea Estuvo y más me da interesante, pánico. ¿no? Sí, no, estuvo más vergas. Ya, estuvo más vergas. Me da Tú pánico. ya no hablas, güey, ya. Nada más pon música. Tú. DJ, por favor. Tú lo editas y ya. Lo edita nada Lo más, dejamos por entrar favor. porque lo edita. A ver, ¿qué, Andrés? ¿Qué estabas diciendo? Perdón. No sé. Güey. No, es que es una realidad eso de soy cirujano y me da miedo la sangre, güey. Es cierto, ¿cuánta gente no se titula y cuando llega a la práctica dice, a la verga, no puedo? Pero al menos no es fobia. Si no, ya. No, hay hubiera veces valido que verga, sí, si no, güey. ya- Al menos Güey. en las prácticas ya se hubiera dado un pinche desmayo y ya se hubiera. Para Sí, güey, Es que va. Antes te preparan. Sí, o sea, sí. te Pero, güey, enseñan, insisto, hay veces en las que no cuando las carreras son Matando muy amplias. aprendes. Volvemos a lo mismo. Yo encontré oportunidad en una aerolínea. Trabajo en una pinche aerolínea con los aviones aquí en la pinche ventana. Me da pánico volar. Me da un puto pánico subirme a un avión. Por ejemplo, en mi caso no es tan crítico porque al final de cuentas no me da miedo hacer vacunas. Me da miedo que me inyecten. Sí, el pedo que digo es las agujas. Y Las volvemos a lo agujas, mismo. En mi caso, las Que no agujas. se convierte en una patología. Que ya no se rompa. No, y- y me siguen dando chamba, no me incapacita. Ajá, que no. Pero es que en mi caso, por ejemplo, me dan miedo también las agujas, ¿verdad? Lo entiendo. Así como las mordeduras de tarántula, güey, de una araña grande, de piquetes de avispa, por ejemplo, o algo así. Sí, Pero de es que verga, mi güey. miedo no está en base a las agujas. Mi miedo está en el dolor. Ese es el Ya pedo. sé, pero es que hay- Pero Si tú entonces, me dices, te esta- voy a inyectar y no te duele, no hay pedo. Pues que güey. entonces- ¿Y cuál es Sí, entonces tu impresión con el tatuaje? Ese es otro pedo, güey. ¿No te Nunca me he dejes tatuado, porque pero. ¿Te da miedo? Me voy a hacer pronto un tatuaje, güey. Me da miedo la tinta, dice. Uno que diga mucho y que lo lea. Ah, que se te No quiero ocurra tener algo tatuarme. negro en mí, yo soy güero. No, sí, Pero güey. tú te harías un tatuaje. Sí, pero fíjate que yo no me atrevería a hacer un pinche tatuaje que, como las mangas, güey. Porque no mames, qué madriza de ser eso.
Insisto, las 4 horas de dolor por sesión y luego la pinche manga de mi brazo que estoy bien mamado, va a ser 3 días. Luego que quede chueco tu mamá, así, güey. Yo pensaba en pesos todo culero, pero Así, pinche ¿qué dragón pedo? así, Mi mamá güey. no tiene síndrome de Down, ¿por qué se pasan de verga? Esa no es mi mamá. Mi Esa mamá. no es mi jefa, ojete. Pero te quedó chingona, de valió cada peso. Pues creo que el que más miedos tiene aquí. Sí, eres güey, tú. yo soy bien pinche miedoso. No, Pero claro. no fóbico. Exacto, güey, Si yo has creo que no podido- llego a fobia. Digo, si no ya te hubieras No, o muerto, sea, güey. el foco lo sigo cambiando, güey. Las pinches alimañas las sigo sacando de casa. Ahora, Cobazos, ¿cómo güey. se diagnostica una fobia? ¿Güey? ¿Alguien sabe? Sí, carnal. Hace muchos sí. años. O sea, vas al doctor. ¿Le habla a mi amiga psicóloga? No, güey. No, Vete no, al no. CIMI, güey, sin pedos. Me A mí me da refiero a miedo 30 esta varitos, fobia. 30 Me varitos. refiero a cómo un doctor te dice que en realidad tú sufres de fobia. Cuando Pues, un miedo genera es que una es patología. Y que te incapacita. Más allá que te, Ajá, que es te eso, incapacita. que te incapacite, que eso ya no te permita vivir normalmente, Sí, güey. entonces sí ya se genera una fobia. Era lo que hace rato yo hasta le llamé por teléfono a mi amiga la psicóloga. Dale crédito, dile Güey, la atención a la a ver, persona. un saludo a mi amiga Lili. Que no nos escucha, se llama pero- Lili, se llama Norma Lidia, pero es Lili. Ya tiene un bebé, saludos a... Gracias, Norma, te amamos. ¿Para qué? Los saludos no sirven para nada. Pero lo va a escuchar. ¿Quién lo va a escuchar? Bueno, ya la mencioné. Pero mi amiga también me comentaba Entonces no eso. va a escuchar que Yo, lo- a mí me causa mucho conflicto el que no haya, como tú dices, una certeza de, ok, ¿quién me dice que es fobia o no? A ver, putos, díganme, ¿por qué? Yo he vivido así, ¿tengo fobia o no tengo fobia? Y es que no hay un índice universal que nos determine... Es un criterio, ¿no? Ajá, es lo que yo le decía. Si ahorita se me ocurre, no sé, una persona le tiene miedo a los borradores de migajón y se paniquea. Ok, si la persona sí le genera una angustia que la incapacite, entonces yo voy a decir que tiene la migajosonofobia, porque entonces la persona tiene miedo a las borradores de migajón. Pero eso no hay como una norma, una ley. ¿Ves qué es lo que falta en las ciencias sociales? Que haya leyes que realmente establezcan que de aquí esto sí es lo que se determina como fobia. Entonces, pues tú puedes decir que tienes, no sé, miedo a los tanques de gas y ya, es una nueva fobia, la gasonofobia. Y entonces, sí no se puede generalizar, pero entonces ya cuando tú sabes que te incapacita, un psicólogo ya te puede ayudar entonces a tratar y te dice, no, si estás mal, güey, si tienes una fobia. Y pues obviamente entonces tendríamos que guiarnos por la intuición, la determinación de un psicólogo para que te diga, no, si tienes una fobia o nada más estás haciendo pendejo y si te culeas nada más. Entonces, pues sí, Nada más es te eso. estás haciendo Es lo complicado de Pues ya, no la sea ciencia puto, social. sal. Y como para poder determinar qué siente o qué sensación le produce a una persona, es el pedo de estudiar a las personas, es un desmadre. Entonces, pues sí, puede ser fobia a todo. A lo que sea. Yo encontré un chingo de fobias, fobia al 666, güey. Hay personas que le temen al 666. La y eso- Respeta triscaidecafobia, la ¿no, marca güey? del diablo. No, Eso está muy es a lo cabrón. que iba. No, no, eso no. es a Número lo de la que iba yo. bestia. Se llama esacosiexafobia. Sí, güey, está bien. Sácate la verga. Y luego, Eso es a lo que iba, güey. Pero checa la triscaidecafobia, miedo número 13. Cuando Ajá. El de los Exacto. escalones. y Es todo que eso. ese es el pedo, porque en Estados Unidos es un pedo que tiene una repercusión bastante marciana. Porque hay edificios que te borran el piso 13, güey. Pasas del 12 al 14 y le vale Aunque el verga. 14 es el 13, pero. Ajá, exacto, güey. Exacto. Pero ellos le ponen 14 y ya, no es una verga, Deberían güey. dejar un hueco ahí, ¿no? O le ponen la 14 dualidad, 3/4, el ¿no? 12 más 1. 14 3 12 y medio. Yo a eso quería llegar también, de esas fobias hasta tontas, güey, estúpidas. También estuve leyendo un poco, digo, lo poco que googleé antes de venir aquí. Te digo O sea, que venía hay- manejando y Puse googleando los hashtag altos. fobias en Facebook. Hashtag fobias en Twitter, güey, y ya. Twitter. No, Cuéntanos y- sus fobias, y encontré gente. fobias muy ¿Y los 3 pendejas, carnales güey. que me respondieron? Así como a un número, a incluso ¿Qué traes? hasta poder comer porque sienten que se ahogan, güey. Ajá. ¿Qué pedo, güey? O sea, Inyéctale. Pues Órale. hasta encontré la ironía. Hay personas que le temen a las palabras largas. y ve Y el nombre de la fobia ve es un esta nombre bien mamada, largo. güey. La fobia se llama Hipopotomos. hipopotomostroesquipedaliofobia. ¡A la verga, Güey, pánico! Si tú dices tu fobia, te mueres, güey. ¿A qué tiene en medio? Miedo, no, me da miedo decirlo. Güey. Es que si te lo digo, me muero, güey. Qué bueno que no le tengo fobia a los gatos. Sí, esa también es otra fobia. Pero además de ello, hay una fobia que también es estúpida, que no tiene lógica. Anatidaefobia. ¿La tienes apuntada en tu libreta, no? Para que No no la lo voy a expliques. buscar, güey. ¿cuál? Pantalón que le inventó. Es Es que real. No, búscala. A ver, ¿Miedo a qué? La anatidaefobia.
Quiero leerles más o menos qué chingados. Es que es lo más pendejo que leí. Y lo leí no en una página de fobias, güey. O sea, la leí en una pinche página que se dedica a subir pendejada y media. Se llama Muy Nainga. interesante, dice. Ándale, Nainga. Güey, miedo a que un Fobia. pinche pato te esté observando en algún lado sin que tú te des cuenta. Es que los patos son culeros, güey. Y luego, ¿Has visto, Les das de comer y se te avienta, ¿Has güey. visto el video en Facebook en donde le parte su madre un pato a un gallo, güey? Muy chingón, güey. y ahorita es temporada de Imagínate. patos, No la veo Yo tan aquí- pendeja, güey. Con 4 cabrones, Ya con si lo 5 piensas, gatos. güey, si vives al lado de un laguito ahí, no, sí, güey. No mames. No mames. Pero no es que te ataque, es que te esté observando. No es que te agreda, no es Güey, pánico, es lo no, más feo, es güey. que te Porque no vea. concluye, Aguántale no la sabes mirada qué al está pato. pensando, güey. ¿Qué te va a hacer el pato? Y aguanta. Pato diabólico, Leí güey. algunas estadísticas al respecto. La mayoría de la gente, bueno, también la mayoría es una mamada, güey, son como el 55-60% de las personas que dicen tener esta fobia. No sé si diagnosticado o no, pero tampoco me importó mucho, así que Ajá. para mí, vale verga. Dale, dale. Lo han visto en un avión. Miedo a que estás en un avión y que un puto pato esté volando y te ¿Qué esté pedo, viendo. puto? No, exacto, porque ni ¿Dónde siquiera va? te Acá ve estoy, venir. ¿qué vas a hacer? También a Canadá, carnal. Ah, mira lo chingón. Eso es muy... Güey, mi muy pánico muy es a Locos volar. Adams, ¿no? Cuando huele el niño y llega el avión, güey. Exacto, güey. Y todavía es más ¿qué probable. probabilidad es que tú veas en una ventana de un avión un pato, güey? No, Exacto. No, pues es que no se pueden acercar a las turbinas porque Por es un eso sí, desmadre. o sea- Pero, güey, nada más ponte a pensar en eso. Si tú ves desde tu ventana un pato, el pato está en su pedo. Van Sí, formando o sea, en B bien chingos. Algunos van jetones. Nadie te va a ver. al pato. Le vales verga al pato. Al pato No le vale importas verga. al puto pato. ¿Por qué tendrías que tenerle miedo? Es como, no sé, güey, en un apocalipsis zombie, güey, los zombies no te pelan. Qué chingón, güey, tú puedes No hacer te tu comen vida así directo, no normal. te pelan, güey. Te comen así, güey. Ah, con no, el ¿cómo cuellito, va? te Con comen todo y el cáscara, cuellito. güey. No es como que no mames, güey, le está doliendo, güey, hay que matarlo Chin, primero. chin, no es judío. No, no me lo puedo creer. Lo voy a tener que pelar, güey. Este hermano no trae sello kosher, güey. No es como que es. Doctor, hable, doctor. Aquí sigue el doctor, no se ha ido. Bueno, no, yo les iba a comentar que tal Cuéntame. vez ya el miedo puede causar alarma cuando implica modificaciones importantes en la vida, ¿no? Que con tal de evitar encontrarte con ese objeto, suceso que causa miedo, estés dispuesto a sacrificar tu calidad de vida. Yo no sé si alguna vez vieron en la televisión esta mujer, creo que es quién es? estadounidense, que le tiene miedo, en algún momento de su vida tuvo un accidente automovilístico en el que ella iba en su coche y del lado derecho llegó un auto y impactó con ella. Ah, chocó, ¿no? Desde ese momento ella le tiene miedo a ir hacia la derecha. ¡Ah, chingada! Entonces para llegar a su casa puras vueltas a la izquierda, ¿no, güey? Efectivamente, cuando tiene que ir a algún lugar, ella previamente sacaba su, en aquel tiempo, Su guía su roja. guía roja y su mapita para trazar una ruta Pinche croquis con Rocky crayola. Guide. Ah, para tener una ruta en la que fuera por la pura izquierda. para que Ajá. fuera por la pura izquierda, o sea, Esa ya es una fobia, ¿estás de acuerdo? complica su Sí. vida con tal de evitar algo. Entonces yo creo que es una muy buena señal de alarma, ¿no? Cuando estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu persona, con tal de Y evitar tu algo. integridad, güey. Exacto, Muchas exacto, calles que no exacto. puedes dar vuelta a la izquierda y te la das a huevo porque si no te da pánico, ¿no? O sea, Es como un con la caos depresión, vial. ¿no? Que Ya. no, a veces no basta con que te Afecta tu digan échale ganas, sino que implica la... sino que le tienes que Y, echar ganas. y aunque estés consciente de que tienes esa fobia, de todas maneras no sabes cómo tratarla, cómo quitártela, porque ya eres consciente de que si es una pendejada. Yo también estaba viendo un documental de una señora que tenía miedo a las plumas. A las plumas de las aves. Plumas, aves, No, las de plumas de escribir las aves. o los punes. Ah, ese pedo arriba al lado de mí. No, O los gases. no. Sí, güey, no, imagínate, güey. Tenía escuchas miedo a un las pedo. plumas. No podría viajar en el metro. Y ya después investigando vieron que lo asociaba con que alguna vez un pájaro se murió en la casa y que se estrelló en la ventana y que le creó ahí cierto trauma extraño y se le quedó en el inconsciente, pero aún así, aunque ella ya sabía que las plumas no le hacían nada, ¿qué te va a hacer una pluma? Digo, a menos que esté muy afilada, entrarte en el corazón, pero ya... Este güey se va a los pinches extremos. Pero no sí, mames. ella tenía mucho miedo a las plumas y ya lo estuvo tratando y todo el documental se trató de ella, cómo superaba su fobia. Pero aún así, siendo consciente no te sirve todavía. Tienes Se que está amasando. hay terapia conductual y terapia De exposición, ¿no? de exposición Ajá. para que
lo superes, pero es que no todo lo puedes hacer. Si te dan miedo a los tiburones, pues igual puedes vivir tranquilo, ¿no? O sea, si no voy a la playa, no hay pedo, no pasa Sí, nada. nada más no te acerques Ya al hoy estadio llego a la de playa, Veracruz, güey. ¿no, güey? Ya llegas a la playa, pues te quedas Es a la orilla. probable que veas un tiburón. ¿no? Sí, No, pero no. pues también ahí, dependiendo de qué tanto te Pero no incapacite. mames, güey, empieza el video de Baby Shark en la tele. ¿Qué cagas, güey? Tururu, Ya ves, ya tú. ¡A la vez! Ya se está convulsionando. Y ya la. No puede ver la Señora, de no cuánta mames. tiburones, güey. Sí, güey, es su héroe. Will Smith de Chopez es su héroe. A huevo. Y precisamente en ese sentido, consultando a los expertos, existen por lo menos 3 formas de tratar las fobias y que me parecen bien interesantes. La primera es la clásica que hemos visto, es la inmersión, que es exponer al sujeto fóbico a la fuente de su miedo pero hacerlo de forma rápida, de tal manera que el miedo eventualmente se extinga. Pero muy curioso, en esta técnica el especialista debe asegurarse de que la persona no se le vaya a escapar, porque si no... Lo amarro. Así como la naranja mecánica, ¿no? Es que Así tengo todo miedo. amarrado y Pero con es que sus tengo, ojos así. tengo fobia que me amarren. Y me abran los ojos. Fíjate, antes de que pase la segunda, fíjate que yo una vez estaba en ¿Amarrada, güey? No, iba en una, Bondage. iba en una combi, güey, a mi Amarrada. casa, no recuerdo dónde. Pero al lado mío, había un niño que traía una pecera que traía 2 tarántulas, güey. Así, ¿no? O sea, yo estaba aquí y el niño estaba aquí al lado y traía una pecera con 2 tarántulas. Y pinches tarántulas se movían. Yo las estaba viendo y sí me causó incomodidad, güey, la verdad. Así hasta el punto de que ni llegué al punto en el que yo me tenía que bajar, yo me bajé antes. Porque sí me estaba... Entonces, no sé, ahí no es fobia, creo, o no sé cómo clasificarlo. Es miedo intenso. Pero Nivel sí, 3, pero sí me nivel 3. incomodó, güey. Miedo. Una rayita abajo de Sí, fobia. Abajo de fobia, pero Abajo de fobia, pero yo sí me bajé antes incluso. Es que lo incapacitó, no Es que sí, le evitó güey. la Sí, situación. sí, lo evitó. Pero, o sea, lo evitó no de una manera en la que se estaba convulsionando. No, ¿no? no, O sea, o sea, lo obviamente. hizo consciente, trató de evitar. Cada quien la evita como quiere. Sí. Pero es que sí, si te convulsionas ya no puedes evitarlo, güey. Se habría pasado, te o cago. sea, como dice ahorita, exponerme a que me tiren, no sé, arañas en el cuerpo. Por eso ya empezó a ver Spider-Man. Yo Poco a poco se va habituando a las Por eso arañas. no Se tardó 2 semanas viendo la primera, No güey. fue a la premier. Creo que no podría, güey, no sé. Sí me incapacita, así. La verga. Y sí me tuve que bajar antes. Ya después me esperé y tomé otra combi. Lo bueno Me dije pendejo y tomé otra. lo bueno es que la pecera no traía agua, güey. Si no, O arañas, güey. Hubiera sido ahí una pasión, arañas nadando, güey. hubiera sido... Arañas marinas. güey. Yo creo que muero. Sigue, no, Estamos con la segunda terapia. Y ahora viene el segundo punto. sí. Bueno, y la segunda. La segunda se llama desensibilización. Ah, chinga. Consiste en proporcionar ante el evento, la situación del objeto que causa miedo, un entorno agradable, de tal manera que con el tiempo el individuo asocie eso que le causa miedo con algo placentero. Para que, como sucedió en el caso anterior, eventualmente se extinga el miedo. Y la tercera, que me pareció placentero. bien padre, Ajá. es la reafirmación yoica, que es tratar el miedo por medio de técnicas de afirmación de no tengo miedo, yo puedo enfrentarme. Como palabras, Ah, ya, como poco las sí. palabras de poder, ¿no? Exactamente. Tus mantras. Ajá. Oye, güey, también ¿y las la palabras de religión, poder que son sirven? El hacer los rezos, el abrir el salmo cuando te culeas y... Como hacer planes de merezco abundancia. Bendito sea Dios. De verte al espejo y decir, soy exitoso. Soy exitoso. Me lo merezco. Merezco ese carro, güey. Yo lo quiero y lo tendré. El mundo conspira a mi favor. Ah, eso es una pronoia. Estos son como de señora Ya ves que luchona. ¿no? la pronoia es otra... Oye, pero eso sirve, en buenísima onda. Esa programación sirve. No sé, yo no me Yo he creo que no en programado. todos los casos. A mí Es se que- me hace muy estúpido. güey. Es que también depende... Decirte a ti mismo. Es que mira, yo también hace mucho tiempo pensaba que es muy pendejo. Hoy también lo pienso, pero trato de darle el beneficio de la duda, vaya. Habrá alguien que me pueda decir, Es como güey, los yo todos chupitos los días me homeopáticos. levantaba diciendo, soy triunfador y me volví Es que es presidente. como abrir ese espectro, güey. Algunas personas necesitan un dios, necesitan esa programación para poder decirse ellos mismos y sentirse y creérsela para poder hacer cosas. No pueden decir, no, pues por ejemplo, hoy dejó el cigarro. Y chingó a su madre, dejó el cigarro y ya. Y estás Algunos todo sí pinche ansioso necesitan- 2 semanas, pero lo dejaste, ¿no? Ajá, algunos necesitan que alguien o algo, una mecánica les ayude para poder... Como Alcohólicos Anónimos. Como los que van a Ajá, jurar. Exacto, güey. Como los que van a jurar, güey.
Yo dejé Una el cigarro mamada, pero así, bueno. güey, y así nomás le paré y dije, ya, no mames, gasto un chingo en cigarros. Fui a jurar que ya no iba a Y no fue a jurar, güey, no fue necesario, pero algunas personas sí lo necesitan por email. para sentir que ese apoyo de las demás personas pueda hacerlos que Pero- lo puedan dejar pero ese hay- compromiso ante alguien. Por ejemplo, a un Ahí ser estás poderoso. mezclando Ajá. una creencia, ¿no? Ajá. Yo creo que... Pero hay personas que no tanto esa creencia de un dios, pero el creérsela al O programarse. sea, nada más porque ves tu cuenta de banco, ¿no? Dices, güey, ya gasté mucho en cigarros. Eso sí da miedo, cabrón. Sí, güey. Creo que ya encontré otro miedo. Creo que A quedarme sin a dinero. que mi cuenta quede en cero. Fíjate, ¿no? güey, ese es un miedo que no tengo. ¿No? Me la vivo sin lana, güey. ¿Habrá una fobia? Se llama peniafobia, miedo a la pobreza. 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 Es que tú eres blanco, güey. Aunque no tengas dinero, ¿sabes? ¿Sabes? Nadie se da cuenta que eres pobre, güey. Pero lo soy, güey. Dice, no, su ropa rota, yo creo que la compró rota. Es hipster. Esos panza huevos son Levi's, ¿no? Lo hizo adrede, ¿no? Son Levi's, esos. Ya está muy flaco. Está a dieta. Sí. Es fitness, es Sí. fitness. Qué mal pedo. A ver, el Doc va a comentar otro dato. Pues yo les quería también comentar sobre una clasificación, bueno, no más bien los distintos tipos de miedo que se pueden presentar a lo largo de la vida, desde los 6 meses hasta los 18 años. Desde los 6 a los 18 meses de edad es común que el individuo tenga miedo a los desconocidos, al abandono, a la oscuridad, a la soledad, incluso a personas y lugares que no conoce. Al ropavejero. Desde esa Al señor época Tlacuache. No No mames. Y precisamente de los 2 a los 7 años, naturalmente el individuo comienza a trasladar sus miedos a otros objetos y situaciones. Por ejemplo, quedarse solo en la oscuridad, a ser perseguido, a las zonas oscuras, ya no tanto a la oscuridad propiamente dicha, sino a las zonas oscuras, a los monstruos, a los fantasmas, a los animales pequeños como ratas o insectos y a los fenómenos naturales, como por ejemplo uno de los más comunes son los relámpagos, los rayos. ¿no? Sí, espantan. los relampamigos, güey. Exacto. ¡Puto trueno! Otra vez Flash cambió la línea temporal. De los 7 a los 12 años, los miedos van cambiando y se van trasladando a la escuela, a la relación con los demás, a las actividades deportivas, a los accidentes, Al bullying, ¿no? a la violencia física e incluso a la muerte. A reprobar. Sí, imagínate. A la Llorona. En esa época ya La llorona. ¿Qué pendejo? ¿Por qué me dan miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si hay gente que le da miedo reprobar. Hasta llora, güey. Ah, y sí, le sí, ruega, sí, no, sí. por favor, y dime paro, y por favor. Y cuando Profesor, me Es hinco y que se no la- tienen miedo a sí, reprobar, tienen miedo a los putazos que le van a poner cuando repruebe. Ah, sí, yo tenía miedo, yo sí tenía miedo de reprobar. Pensé que era algo más trascendente en mi vida, pero ahorita ese 5. Ahora que ya he reprobado un chingo de veces, ya vi que no Sí, pasa güey, nada. fíjate, creo que Nadie se esas acuerda de mate- mis 5 en esas quinto de bimestres- artísticas. esos bimestres donde reprobé química en la secundaria, güey, quedaron en el olvido. Mira, y ya lo está reprobé. chido. Estoy bien. Y ya soy, ¿qué? Farmacobiólogo. ¿Qué pedo? De hecho, reprobé en la secundaria. Introducción a la física y a la química, por eso. A nadie le gusta la introducción, carnal. Sí, No. Todo o nada. Y terminaste siendo químico. Y ve, güey, pinche trauma, ¿ves? Lo que generó. Fíjate que hablando ya un poquito más en serio, es un punto importante. Hay veces que el trauma te orilla a llegar a un punto en tu vida en donde vives tu trauma y te genera cierta, no nada más rentabilidad económica, güey, sino cierto placer. Ejemplo, estaba leyendo, nada más por pinche metiche hace algunos meses, En el TV Notas. en el TV Notas, lágrimas y risas, en el güey. Pasa. No, en internet, güey, no sé en dónde. Pero estaba leyendo una entrevista con Adrián Fernández. Con Adrián Fernández. Y ese güey a los 12 años le tenía miedo a la velocidad. Dice que su papá estaba, no sé, güey, en el periférico, en su pinche Honda Civic. Y le subía a 80 y este güey estaba agarrado como pinche gato del asiento. ¿Y a qué velocidad no va este carnal en su carrito de Fórmula 1? No mames. O sea, no va a 3 pasos. Hay gente que de eso hizo su vida. ¿Todavía vive? ¿Quién? Adrián Fernández, sí. Pues no sé si viva, bueno, yo creo que sí vive, güey, pero yo no sé si corre. Pues camina, por lo menos. Y muy rápido. Es que está relacionado con lo que mencionaba el Doc, que A toda es velocidad. la terapia de exposición. Precisamente lo confrontas. Por ejemplo, yo también, como mencionaba hace rato, también le tenía pánico a los payasos de chico. Y es mi trabajo de segundo tiempo, güey. En los cruceros, ¿no? Y ahora está haciendo un podcast diciendo. Mi número está, contrátenme, No, estoy
chingón. No, pero- Chistes infantiles. Yo dejé de temerle a los payasos, en específico al payaso eso, hasta que soñé que lo mataba en mis sueños. Ah, Eso es cabrón. una buena terapia. A Sí. través de los sueños, darle en la madre lo que te da miedo. A mí también me da Yo he matado en mis sueños al payaso y al Chucky. A Chucky, güey. Es como casita del terror de los Simpsons, ¿no? Exacto. Cuando matan a Willy el escocés, güey. Entonces, punto, es terapéutico también. También a Freddy ya te causa. ¿Qué más? No, Freddy la neta sí me da risa. No, yo a él sí lo entiendo, o sea, te quemaron, qué culeros. Sí, Yo le decía, sí, güey, no mames, mátame, lo merezco, güey. Ahora con Por el mis putos remake de ancestros, eso, güey. sí pudiste verlo. Claro, ya sin problema. Hasta le En bailó. mi cuate hasta le bailé. Es el pasito ya, el pasito. Paso duranguense que se avienta ahí al final. Me faltaron las pinches botas puntiagudas, güey. Parecía irlandés, un pinche duende ahí irlandés, parecía ahí bailando. Pero sí, al menos en los sueños, pero hiciste esa terapia de enfrentarte a eso y Sí, porque en la realidad no existe, no lo podía enfrentar en la realidad. Pero podías agarrar a putazos a cualquier payaso en un A ver, crucero, Carlito, güey. chica tu Te madre. bajas de tu carro, ya ve, puto. Platanito. Platanito, órale, hijo de puta. Y Que con que tu chiste del ABC, ¿no? Estuvo bueno. ¡Órale! Estuvo bueno, güey, estuvo bueno. Veas el podcast, episodio 3. Ok, pero. El doc tiene ganas de Sí, comenzar me a interrumpimos al doctor, el doctor podría hablar Es toda que- la hora. Interrúmpenos tú, Sí, güey. el lo doc nos da merecemos. carnita para poder hablar de lo demás. Sí, güey, él nos da el material. Síguele, Pues síguele. la última pues etapa de los miedos que presenta este autor, de los 12 a los 18 años, ya presenta miedos más elaborados, más complejos, y algunos son, por ejemplo, la frialdad, el fracaso escolar y hablar en público. Oh, yo lo tenía, güey. Es que hablar en Yo público tenía ese es miedo. como una de las cosas más universales, Sí. ¿no? El temor. Hasta Sí, yo he güey. visto A ver. en la calle anuncios donde te enseñan Ajá. a enfrentarte Cursos a- de oratoria, en efecto. Cursos de oratoria. Y esa es una fobia social también. Fíjate que Sí. a mí me gusta, El- güey. A mí me gusta ¿Tener miedo, güey? exponer y Fíjate, es que sí, güey, porque yo, por ejemplo, toda la primaria tuve Me gusta, ataques de güey. migraña antes de exponer, güey. Yo sabía que iba a tener que hacer una exposición, puta, me ponía tan nervioso que no llegaba a la escuela si no era con aspirinas y todo pinche dopado. En la secundaria todavía... Él sentía que exponía aquí en chingón y Sí. todo dormido. Y... Maestra, ya le está saliendo espuma a ese güey. Hasta la Ya. maestra, ¿no? Ah, ya acabó. Ah, ya. Sí, güey, pero checa, en la secundaria tuve un maestro que nos obligó a exponer diario a todos, como por 3 semanas, güey, un tema de lo más pendejo, güey. Bueno, o sea, ¿Por qué no por- quieres dar clase? sí, güey, así en este Te canal. pasas de Saludos verga. al profe Chabelo, por cierto. Sí. Y este- En la uni te la paso todavía un poquito, pero no mames, en la primaria, güey. No, secundaria, güey. secundaria. Ah, bueno, también. Pero el tema era simple, güey. Dime qué es un segmento. Ah, pues es un pinche espacio, güey, entre el punto A y el punto B y a la verga. O sea, y esa era toda tu exposición. Bueno, así de rápida, así de sencilla, yo no podía pasar. Todos los demás pasaban. Yo sabía que tenía que pasar y no podía. Pero llego a la universidad, ya más chingón. En la prepa me valió verga, la verdad. Casi no exponía, casi no hice ni madres. Pero en la universidad llegó el punto en el que empecé a notar cierta controversia, cierto placer por dar mi opinión, aunque sea lo más pendeja si tú quieres, güey. Pero por ahora, bueno, ¿qué pedo? Dar mi opinión y checar la reacción del resto de la gente. Eso es algo que a mí me llena de placer, aunque, estás bien O pendejo, sea, es no más o sabes. menos como lo que él mencionaba. Algo así. Entonces, el a mí miedo ya me que llena de ya- placer Ya exponer. te está dando un placer, ¿no? Yo en la universidad no tienes una idea de cómo disfruté exponer. Y exponí un chingo. Igual A mí sí me gusta, pero es que ya también en la universidad ya me preparaba, ya sabía. Ya no, Exacto. güey. A mí lo que no me gusta es. No mames, vengo más preparado Muchos aquí, que se güey. paraban y decían pura pendejada. Y yo decía, pero ¿por qué no saben ni siquiera del tema? Están leyendo su lámina. Y, Sí, y cómo al te yo, caga ser, eso. al yo ser ese pendejo que yo Y juzgaba, luego ni siquiera leía era lo que bien, sí me güey. daba miedo, porque decía, es que yo no quiero ser ese pendejo. Y cuando yo de veras no estudiaba o no había visto bien el tema, ahí entonces sí me daba ese pánico de, A mí "Ay, también. ¿qué pendejada me voy a inventar? Que no Entonces sabe tú nada, tienes miedo a nada verte más como ve". pendejo, güey. Sí, tengo miedo al pendejismo, güey. A favor. Puta, mano. Yo le doy pánico a este Pero, güey. pero ya como... sí, por eso me senté bien lejos de ti. Fíjate que hay como 2 metros de separación. Y no lo alcanzo con mi patita. Pero ya cuando ya sabía que yo dominaba el tema y que y después racionalicé, dije, no, pues es que yo exijo mucho de las exposiciones. Estoy en la prepa, ¿qué tanto puedo exigir? Y ellos... Y en Iztapaluca, no mames. Ahí iba en la prepa con Raúl. Entonces decían puras mamadas. Entonces, pues ya no me Exponía con él, de hecho. Llegó el punto en el que dije, pues ya no me exijo tanto, o sea, no voy a decir una tesis, estoy exponiendo en la prepa,
todos decimos pura mamada, no investigamos tan chido. El auge del internet no está tan perrón todavía. No me sé las herramientas. No soy Ni tengo internet. Ni tengo internet. No tenías ni compu. No tenía ni compu, güey. Entonces, me generaba más el yo saber que no era lo suficientemente chido para la exposición, pero después dándome cuenta que las demás personas realmente tampoco les importaba y era una clase. y después aún así pasaba. Es una clase y Y aún así, pasaba, decía aún así pendejadas y pero aprobaba, ya no güey. se generó ese miedo que de exposición, ya después puede poner bien chido. Vas, Doc, cuéntanos el final. Creo que fue tu tema. Pues yo creo que lo más ¿Ves cómo importante si lo cortas, güey? Y luego dices que no, vale. cuando tenemos miedo, pues lo que escuchamos, ¿no? Muy comúnmente, cuando uno cree... Yo iba a decir Sí. mi listado de... Tu listado de verga, deja hablar al Doc. Deja hablar al Doc primero y ya. ¿Qué hablado? Perdón, Ya le quité Doc. la tentación, güey. Perdónenos, Esa va a Doc, ser- le esa va a interrumpimos ser demasiado. Tu conclusión. Ya, Ajá, libre. sigue. Cállese, no me interrumpa. Ya. Cuando creemos necesitar ayuda es momento de buscarla, ¿no? Existen profesionales que se pueden encargar o ayudarnos a resolver estos problemas, estos miedos irracionales, y cuando ya empiezan a modificar nuestra vida, cuando ya empieza a traducirse Dificultad. aislamiento, Evitar, poder hacer tu vida normal, poder... sí, ya es cuando necesitan Que te ayuda. afectan, como ese caso que contaste de la chica que no podía conducir. Sí, que afecte tu calidad de vida, pues acudir a un profesional, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Igual yo tengo pánico a los tiburones, pero no pasa nada. Yo creo que mi conclusión sería que tenemos que aprender a vivir con miedo, güey. Porque también. Ajá. Está Que cabrón no que tenerle sirva miedo a eso, nada, es ¿no? Que sirva como alarma, es que pero no como sirve, algo que yo te creo que incapacite. vivir sin miedo sería algo muy aburrido. Y además te morirías bien fácil. Además güey. te Pinche hombre morirías sin güey, miedo. porque, ajá, o sea, no tener miedo. Si algo nos enseñó intensamente, es que el miedo siempre está presente en nosotros. Ajá, exacto, y sirve, o sea, sirve a que sobrevivamos Exacto. y a evitar Es cosas. un instinto que de no- supervivencia. Ajá, exacto, entonces creo que el miedo es esencial en la vida de todos y hay que aprender a vivir con él. Y salud. Y salud. Y salud por el miedo. Porque sin miedo igual no te impulsas a hacer nuevas cosas. ¿no? Exacto, a veces lo ves como un reto, ¿no? Ajá, exacto. Entonces creo que el miedo es. Fíjate que es- yo siempre creo que hay dos tipos de miedo ya para cerrar mi participación al respecto, Sí, güey. sí, sí. Ya, ¿Te vas? ya cerramos el micrófono. ahorita. Sí, ya no, güey. No, seguimos platicando ahorita, no se preocupen. Ajá. Fíjate que el miedo muchas veces es esa sensación extraña de hacer algo que no conoces. Es la reacción más lógica ante lo desconocido, según una definición que leí en el pinche diccionario La Luz en la mañana, güey. Pero Wikipedia. tiene Wikipedia. todo el sentido del mundo. O sea, pero exacto. ¿qué pasa, güey? Que por miedo, por el miedo, por el no saber qué va a pasar al tú hacer algo, hablarle a una chica en un bar, güey, salirte a correr, no sé, güey, hacer algo nuevo en tu vida, no sabes lo bueno o malo que te podría traer. Y muchas veces son cosas buenas. Yo creo que el cambio siempre es bueno. Entonces, ¿cuántas veces no he perdido oportunidad de hablarle a una chica en un bar, güey? Porque primero no voy a bares, güey. Y segunda, soy bien puto para hablarle a una chica, entonces... Y en nada más todo, por en eso. todo. Pero en base en esto, güey. Aquí hasta con la vida podría llegar, Pero güey. las veces que le has hablado a una chica, seguramente. No, güey, me han hablado a mí. Perdón, güey. Le he hablado a una chica, pero resulta que es mi mamá. Neta, nunca le has hablado a una chica. Una vez, güey, y quedó el trauma, porque sí me fue de la verga. Que oye, bueno, pues que quisiera, que un poquito mejor, güey. Yo quisiera Dame si tus se redes. pudiese. Me dio su número de. No mames. Su teléfono no tenía 44 línea, mierda. no usaba Facebook. Me aventó no, no gas mames. pimienta. Sí, no mames. Lloras de la emoción, güey, sí. También de eso lloro. La higienifobia. La higienifobia es el miedo a las personas hermosas, a las mujeres hermosas. Ah, bueno, yo también me acerqué a algunos trolls, pero es otro pedo. Unos orcos. Ya las Ya feas. cuando vi que era hombre se me quitó el miedo. Sí. Ya las Y feas. dije, es ahora o nunca. Ya que me estaba metiendo el tepe, dije, "No, que Híjole. Viéndolo bien me habría convenido que fuera no tengo mujer. tanto güey. miedo, ya me que yo siento era el seguro. empinado". Estoy en mi zona de confort. Ay, Dios mío. Pues así se superan los Bueno, miedos. entonces, todas las personas en el mundo, como dice el señor que dijo muchas cosas, John Paul Sastre, todas las personas, todos los humanos tenemos miedo, y el que no tiene miedo es una persona muy extraña, no es normal. Y pues el miedo nos ayuda a sobrevivir y a no morirnos, a evitar el peligro, A sobrevivir, ¿no? pero que no nos limite a poder vivir normalmente y convivir y relacionarnos, porque entonces sí ya es una fobia y hay que tratarse y no te mates. Amén. Amén.
Gracias por todo. Esto fue el... Saludos a todos. Sí, vamos. Saludos a nuestros 30. Saludos a los 30. 30 son un Los chingo, 30 güey. fieles seguidores. Saludos. ¡Los amo! Los amo. De los cuales 15 son nuestra familia. ¡Te amo, mamá! Mandamos besos donde quieran. Si se quedan al final habrá un poema, si es que ya se les advirtió, sálganse si quieren. Adiós. Es que vine yo. Maldita ego. Exacto, me gustó, güey. Raúl se existe. ¡Raúl sí existe! Parece que cambié mi voz cuando hablaba, pero no, es otra persona. Ya es mucho haciendo la voz de Del Rosa, Doc. ya es mucho haciendo la voz de Doc, haciendo la voz de mi voz. Steve, güey. Otro personaje, ya no puedo hacer tantas voces al mismo tiempo. Pinche, Creo que a los que hablan de cosas. pinche disociación de personalidad que tiene este güey. ¿Han visto fragmentados? Sí, etcétera. Así es, soy el Saca el jefe. Estoy hablando, soy el doctor. Mis amigos. Nocturno miedo. Todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirnos en el sueño para ya no mirar, porque en la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto nos echamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle desierta, en el muro lívido espejo de soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro, y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal? El miedo de no ser sin un cuerpo vacío, que alguien, yo mismo o cualquier otro puede ocupar, y la angustia de verse fuera de sí, viviendo, y la duda de ser o no ser realidad. Javier Villabot.